Y el siguiente ponente va a ser Jesús Alonso Dávila, que nos va a presentar su ponencia Viaje al monasterio de Guadalupe del rey Don Sebastián, diciembre de 1576, enero de 1577. En aquella época Guadalupe estaba englobada en la jurisdicción de Talavera y no la de Trujillo, como se verá luego en el desarrollo. Bueno, pues gracias a... Decíamos que esto era aquí. Gracias al abate Pons, que estamos este año celebrando el 300 aniversario de su nacimiento, con su viaje a España, hemos entrado en un ámbito que yo creo que es espléndido para el desarrollo actual y futuro de los coloquios, como es la literatura de viajes. A mí, al punto, en la exposición escrita tengo algunas consideraciones filosóficas y lingüísticas sobre el viaje, pero que a estas horas de la tarde me parece un abuso de su paciencia en meterme en esos dibujos. Pero realmente necesitaba escribir algo de viajes porque es un tema que me ha interesado mucho. Todos los candidatos para esta presentación eran 3 viajes que considero que son dignos de estudio. O bien el de Fernando el Católico, desde el Palacio de Sotofermoso del Duque de Alba, allí por el norte de Cáceres, en Abadía, hasta Guadalupe, con parada forzosa y terminal en Madrid-Galejo, el viaje de don Miguel de Unamuno, al que se ha referido Teodoro, y el viaje de Eugene Smith, que dio lugar al reportaje de Spanish Village en el año 1950, de que se celebran este año justamente el 75 aniversario, que lo han celebrado muy bien en Deleitosa, organizando unas jornadas el día 9 de junio, que fue justamente cuando se cumplían los 75 años del viaje. En Madrid-Galejo, como es sabido, murió el rey, como dicen allí, y nació España. Era un momento absolutamente crítico, porque había que cambiar el testamento y Fernando el Católico estaba enfermo gravísimo. Entonces, al final, el día antes de su muerte, cambió el testamento y nombró a su hijo Carlos, que no era el favorito era Fernando, como futuro rey de Castilla y en consecuencia de los demás reinados. Don Fernando murió en Madrid-Galejo, no casualmente allí, sino porque los jerónimos tenían una casa que sigue viva y que la tienen muy cuidada en Madrid-Galejo, que es la casa de Santa María. Bien, pues este era uno de los viajes más importantes por su trascendencia. Otro viaje es el de don Miguel de Unamuno, que también se ha dicho que es polémico y que ha recibido muchas críticas. Sin embargo, de Trujillo tiene la siguiente frase: es Trujillo una ciudad abierta, clara, confortable, regularmente bien urbanizada, apacible y que da una sensación de bienestar de hidalgo campesino. Esto es en 1909, cuando viene y cuando Trujillo está experimentando, después de la traída del agua corriente, después de las inversiones que se hicieron gracias a la desamortización y la venta de bienes comunales, está atravesando un momento fabuloso en el cual hay un protagonista fundamental, que es el arquitecto Eduardo Hervás Baeza, al que Trujillo no le tiene dedicada ni una memoria, ni una calle, ni un reconocimiento de ningún orden, y que estuvo 14 años en Trujillo y que tuvo una influencia en la arquitectura y en el urbanismo de Trujillo absolutamente determinante. Y luego está el viaje de Eugene Smith, que produjo un fotoreportaje de 18 fotografías que se publicaron en la revista Life y que son imágenes de Deleitosa. Dice al final que él eligió de Deleitosa después de estar buscando por toda España porque le gustó el nombre, de Deleite. Pero la verdad es que la imagen que da Eugene Smith de Deleitosa es una imagen muy decadente, muy paupérrima, pero con una gran calidad de fotografía y un reportaje como esta fotografía del velatorio de Juan Larra. Bien. Al final, estos viajes, por ser muy importantes, no tenían nada que ver con el viaje del rey de don Sebastián. El viaje de don Sebastián tenía 2 objetivos. Un objetivo militar, que era conseguir que su tío Felipe II le apoyara en la campaña de África, y un propósito matrimonial. Se casaban siempre, la monarquía portuguesa y la española estaban totalmente entrelazadas y le convencieron a don Sebastián, que no era muy aficionado al otro sexo, a que solicitara el compromiso de su tío, de la infanta Isabel Clara Eugenia.
Otro motivo para hablar de este viaje es el escaso conocimiento y reconocimiento del viaje. Es escandaloso que, a pesar de, por ejemplo, el famoso Antonio Rodríguez Moñino, que le dedicó mucha parte de su vida y puso un libro monográfico sobre el tema, el viaje no ha tenido conocimiento hasta el punto de que la biblioteca de Cáceres, que tiene el nombre de Rodríguez Moñino, tenían un ejemplar un ejemplar que lo solicité y que estaba intonso. El que estaba intonso era yo, no sabía lo que significaba intonso, quería decir que no habían abierto las hojas, nadie se había molestado en leerlo. Pero por el contrario existe una grandísima y detallada documentación, tanto por la vía portuguesa como la española, sobre este viaje. Y las consecuencias del viaje fueron tremendas, puesto que a raíz del viaje don Sebastián se va a África y el 4 de agosto de 1578 sufre la gran derrota de Alcázar-Quibir con su desaparición, que no sé, que luego los portugueses, algunos piensan que todavía está vivo, y como consecuencia Felipe II accede a la monarquía portuguesa y se produce la Unión Ibérica. Si este conocimiento puede contribuir a la mejora de las relaciones entre España y Portugal, pues yo creo que sería bienvenido y que es necesario, antes de seguir adelante, hablar de los personajes que están implicados en ese viaje. Primero don Felipe II, luego don Sebastián, doña Juana de Austria, doña Catalina, reina viuda de Portugal, y don Fernando Álvarez de Toledo, gran duque de Alba. Felipe II en 1576 tenía 49 años. Un gran imperio en el que no se ponía el sol, una grandísima experiencia desde el punto de vista de los viajes. Había hecho el viaje felicísimo por toda Europa cuando tenía 21 años. Había tenido ya 4 matrimonios, aquel año ya era su cuarta mujer, y luego una relación muy especial con doña Isabel de Osorio, a la que hoy podríamos llamar una relación fija, discontinua. Don Sebastián, por el contrario, era un joven de 22 años, idealista, mesiánico, había tenido una infancia muy difícil, muy influido por los jesuitas y por los jerónimos, y con un deseo de emular tanto a los ascendientes de la dinastía bis portuguesa como al emperador Carlos. Doña Juana de Austria es la madre de don Sebastián, era la hermana pequeña de Felipe II, y a los 4 años de que nace Sebastián, el día de San Sebastián, en mayo de ese año, se tiene que venir a Madrid porque Felipe II se va a Inglaterra tras la boda con María Tudor y se tiene que ocupar de la regencia de España. Ella era una mujer tremendamente religiosa, hasta el punto de que solicitó a San Ignacio de Loyola, a través de San Francisco de Borja, que la hiciera jesuita, aunque los jesuitas no tenían previsto tener mujeres en la orden, y lo hizo bajo el seudónimo de Mateo Sánchez. Hizo luego las descalzas reales en Madrid, que todavía están llenas de cuadros y llenas de historia. Doña Catalina era la abuela de don Sebastián y curiosamente era la hija menor de doña Juana la Loca, doña Juana de Castilla, y llamada la Loca, y de Felipe el Hermoso. Esta pobre, de su infancia, la pasó en Tordesillas acompañando a su madre, que era la única persona que tenía cerca de con nuestra familia. En aquel momento era la reina, cuando nace Sebastián y vive Sebastián, era la reina viuda de Portugal y tenía un grandísimo carácter y una gran influencia. Y luego, por otra parte, tenemos al gran duque de Alba, que tiene una grandísima importancia en toda la peripecia de don Sebastián y de la unión de España y Portugal. Ya lo veremos. Como decía, una de las razones de estudiar este viaje es porque tenemos una doble versión, una versión portuguesa y una versión española. La versión portuguesa es de un coetáneo un poco del abate Pons. El abate Pons creo que no tenía las órdenes mayores, este era un clérigo con todas las de la ley y escribió muchísimas obras. Una de ellas es las Memorias para la historia del rey Sebastián. Estas obras me resultaba muy difícil localizarlas. Entonces, gracias a un amigo de Cañamero, me dijo que se podían obtener en internet porque estaban publicadas allí, ya que la biblioteca de Portugal se la llevaron los portugueses, o sino que tenía otra solución de ir a Brasil, porque estaban allí. La biblioteca de Portugal se llevó a Brasil para defenderle en la guerra napoleónica. Yo lo planteé en casa y me dijeron que mejor que lo buscara por internet antes de irme a Brasil a hacer una excursión. Bien, por la parte española hay una relación histórica del siglo XVI, son documentos que aparecían sin firma
y que la Sociedad de Bibliófilos Españoles publica en 1896. Y posteriormente Antonio Rodríguez Moñino lo convierte en objeto de su investigación y crea una editorial que creó, la editorial Castalia, lo publica en 1956 y él lo llama Viaje a España del rey Sebastián. Digamos, la preparación del viaje. Vamos a entrar ya en materia. En Portugal había una gran división entre los consejeros, unos partidarios y otros contrarios al viaje porque pensaban que, lo que dicen ellos, valiéndose Felipe II de su natural astucia, lo cual ya es un prejuicio bastante duro para enfocarle objetivamente, iba a aprovecharse del joven Sebastián. Y ellos tenían el temor de que se unieran las dos coronas, pero que la que es más importante sería la corona de Castilla o la corona de España, y que tenían el peligro de desaparecer. En España, pero al final prevaleció el criterio de don Sebastián y de realizar el viaje para conseguir aquellos dos objetivos tan importantes que se proponían. En España, Felipe II era todo lo contrario, decimos que tenía 49 años, estaba haciendo el Escorial, y él era tremendamente meticuloso y vino desde el Escorial a Guadalupe unos días antes de que llegara Sebastián para preparar los aposentos y para organizar la recepción en España del rey. Los portugueses que vinieron con don Sebastián, es una guerra de cifras que parece la de una manifestación de estos días. Unos decían que 70, otros que 400, incluso 800, y hay un cronista jocoso, me parece que era de Badajoz, que decía en portugués, non ven máis 200 que a la ligera venía. O sea, venían como si nada, venían 800. Imaginaros lo que son 800 caballeros, con los caballos, con la intendencia y todo eso, desplazándose para luego llegar al monasterio de Guadalupe, lo que sería 800 de la parte portuguesa. Españoles vendrían 200. Algo increíble. Bueno, entonces, el viaje, el itinerario empieza en Lisboa. El primer destino es atravesar el Tajo, entonces no había el puente ni el de Salazar, ni el nuevo de Vasco de Gama, entonces había que ir en barco. Y a mí al principio me confundieron totalmente porque decían que fue a la aldea galega. La aldea galega yo no lo encontraba en internet por algún sitio. Resulta que este nombre lo cambiaron en 1900 no sé cuántos, un cambio que hubo en Portugal, que había muchos pueblos que se llamaban aldea, y entonces dijeron, vamos, si le han puesto Montijo, o sea, es actualmente Montillo en Portugal, no es la aldea gallega. Los primeros días, el 12 de diciembre y el 13, están ahí en dos poblaciones menores, agrupándose las tropas y tal, y llegan a Évora el día 14 de diciembre. En Évora, sin embargo, tiene un gran recibimiento. Está su tío, el cardenal Enrique, que fue luego regente, luego fue rey, y luego que decían que quería haber sido papa, y le recibe con todos los honores. Al día siguiente van a Estremoz. En Estremoz es todo lo contrario. Estremoz está cerca de donde están los Braganza, en Villavisosa y demás, y no hay un ambiente muy proclive. Yo, de hecho, hace unos años estuve en Estremoz y vi desfilar allí el regimiento de Olivenza, reclamando Olivenza como territorio poderoso. Son muy nacionalistas y muy nacionalistas portugueses, cada uno somos nacionalistas de donde queremos. Entonces, como dice el cronista, lo recibieron con bien poco sentimiento de alegría, y él, en cuanto pudo, se fue a Elvas, donde le recibieron mucho mejor, una ciudad que conocéis y que tiene impresionantes construcciones y tal, y le recibieron con una parada militar y que le hizo todas las delicias del rey Sebastián. Allí se queda 2 días porque en Estremoz lo había cortado, y se dirige hacia España. En España entran por Badajoz, pero curiosamente en Badajoz le reciben también el obispo, hay coplas, hay juegos, pero él no duerme en Badajoz, va a dormir a lo que se llamaba entonces Talaveruela, que también es otra equivocación nominal, porque hoy Talaveruela de entonces es Talavera la Real, entonces, porque es Villa de Realengo, pero que tenía ciertas casas nobiliarias en las que la acogieron muy bien al rey. De Talaveruela se va a Mérida, donde también tiene un buen recibimiento, con sumo aplauso y bajo palio, y le recibe en el Templo Mayor, y va a Medellín. Medellín es muy curioso, porque ahí le esperaba don Rodrigo de Portocarrero, que era el conde de Medellín, y quería impresionar al rey portugués y marcarse un tanto. Entonces había preparado fiestas de toros, había preparado juegos de lanzas, pero se entera Felipe II
y da órdenes de que no hiciera ninguna de estas celebraciones porque no quería que le disminuyeran la recepción que él le tenía preparada en Guadalupe, que le hicieran de menos. Entonces el amigo don Rodrigo de Portocarrero, que se había gastado una fortuna, se tiene que tragar esas celebraciones y esperar a la vuelta, que luego a la vuelta sí paró allí, hicieron los toros, hicieron las cañas, etc. Pero les dio un grandísimo banquete a los portugueses, pero con tal cantidad de comida, se supone que de bebida, que dice que tuvieron un desconcierto del estómago tremendo toda la delegación. Y lo atribuyeron luego a la nieve de Medellín. La nieve de Medellín debía ser que entonces había los típicos pozos de nieve para conservar los alimentos y tal. Y bueno, fuera cierto o no, lo cierto es que yo he preguntado en Medellín a los de la oficina de turismo y, como es lógico, no quieren asociar Medellín con la nieve de Medellín como la venganza de Moctezuma en México, ¿no? De allí salen, pasando por Villanueva de la Serena, llegan a Madrid-Galejo y él se empeña, el objetivo era hospedarse en la casa de Santa María, donde había muerto su bisabuelo, el rey Fernando el Católico. Al día siguiente salen y paran en un olivar que hay entre Madrid-Galejo y Guadalupe, que se llama El Rincón de Valdepalacios, precioso, con magnífica capilla, con tenían no sé cuántas hectáreas de olivar, que todavía sí, hoy está dividido en varias familias y tal, tiene una iglesia, unos azulejos maravillosos, y ahí le dieron una buena comida. Y también comenta el cronista que tuvieron que poner un brasero, estamos hablando del día 21 de diciembre, un brasero grande por el frío que hacía. Y llegan por fin a Guadalupe, en el alto del puerto, el portollano de la canción de Virgen de Guadalupe, dame la mano. Pues allí, donde estaban las bodegas, más o menos donde están las bodegas Ruiz Torres, en aquellas esplanadas, le preparan la recepción, y le preparan la recepción los del regimiento de Talavera, puesto que ya he dicho que aquella zona pertenecía a Talavera en aquel momento, no a Extremadura. Allí las vistas, como llaman ellos, como las vistas judiciales, hoy diríamos las entrevistas entre el rey, pues transcurren entre solemne, el domingo 23 hay una solemne misa, el día 24 es Nochebuena y los monjes obsequian a la delegación portuguesa con llamaríamos una fabulosa cesta de Navidad, entre la que había 6 gamas muy gruesas, 3 venados bien grandes, 2 jabalíes escogidos, 100 perdices, no sé cuántas gallinas, no sé cuántas tal. Y luego el día 25, día de Navidad, se reúne el rey Sebastián con el duque de Alba. Don Sebastián tenía una gran afición por el duque de Alba, porque dado su gran experiencia en las batallas de Italia y demás, y pues su gran prestigio militar. Entonces le sigue diciendo que le quiere convencer al duque de que apoye la campaña de África, y el duque se muestra con ciertas reservas, porque dice que es muy difícil en aquel territorio, en el verano que iban a ir y tal. Y entonces el rey, dicen que se exasperó y le preguntó: señor duque, ¿de qué color es el miedo? Y le contestó el duque: el miedo es el color de la prudencia. Y siguieron. El día 25, el 26, hay unas danzas, en algo se tendrían que entretener, montaron unos coros y danzas ahí en Guadalupe, y le trajeron unos regalos de la reina Ana, la esposa, la cuarta esposa de Felipe II, que no había podido venir a Guadalupe. El 27, el duque de Alba, que ya os digo que es un protagonista importantísimo en esta historia, da una comida en la que fueron regaladas extraordinariamente los portugueses, y luego los días 28 y 29, como los congresos modernos, que tienen que corresponder una delegación un día invitando y al día siguiente el otro, los portugueses les invitan a pescados que habían traído de Lisboa y que habían mantenido gracias al invierno y no sé qué otras provisiones. La descripción que figura en las crónicas, esto parece una carta de un restaurante de pescador del norte de Portugal, o del sur de Portugal, o de Huelva. Y el rey Felipe II dice que dijo: está claro que mi sobrino es el señor de los mares. No pudieron acabar con todos los pescados el día 28, el día 29 nos cuentan que culminaron los pescados. El día 30 visitaron el relicario que tenía Felipe II, que, como seguramente sabéis, era muy aficionado a las reliquias en Guadalupe. El rey Sebastián lo visitó, pero no se privó de decir que le parecía que no era tan bueno como el que tenían los jerónimos en Lisboa. Luego, el día 31, siguen las vistas y hay algún roce, ya porque ya estaban cansados de tantos días de convivencia, 400, 800 o los que fueran en Guadalupe. Es que hoy día, ni el día de la Virgen de Guadalupe hay tantos, yo creo.
Entonces, el día 1 de enero, que es el día previo a la terminación, cuenta el cronista toledano, el español, que don Sebastián no había sido muy generoso con los monjes porque solamente les había regalado 50 arrobas de azúcar de la isla de Madeira, colocada en Lisboa. Y quedaron tan decepcionados que apenas alzan los ojos del suelo los monjes y apostillan. Es penoso el mirar el suelo de lo sucio que le habían dejado los portugueses. Sigue. Juntamente con eso han padecido los frailes terribles infortunios y grandes demasías, porque como la casa ha sido franca para todos, a cualquier hora pudieran entrar por la noche y no los han dejado dormir con el ruido que traían, no solo para ir donde les importaba, sino haciéndolo de industria para molestarlos. O sea, parecía una gamberrada de las fiestas de los pueblos. Bien, entonces el rey Sebastián está un poco molesto y ya cuando se iban a ir y al día siguiente ya no quería, y consideró, le llegaron noticias que don Felipe no se iba a levantar a las 4 de la mañana para despedirle y se enfadó muchísimo. Entonces le hicieron llegar a Felipe II esta situación y se levantó a las 4 de la mañana y le llamó en la habitación y le dijo: es mucho dormir para quien ha de caminar. Entonces se dieron un abrazo, hicieron las paces y fueron felices. ¿Qué consecuencias tuvo el viaje? El resultado del viaje es que la prudencia de Felipe II se manifestó una vez más porque a las dos peticiones fundamentales se reservó y las condicionó. Lo de Isabel Clara Eugenia, que entonces tenía 10 años, dijo que había que esperar a que tuviera una edad más proclive. Y en cuanto a la guerra de África, dijo que siempre que no afectara a las relaciones y al entente que había con los turcos para que no le invadieran Italia. Sin embargo, el rey Sebastián, un poco más alocado y tal, se fue feliz porque parecía que había conseguido el compromiso matrimonial y parecía que había conseguido que el rey le prometió 50 galeras y 5.000 hombres para la guerra, siempre que también que fuera una coalición con los italianos y los alemanes. Entonces el día 2 se despidieron y aquí es donde está la famosa cita esta apócrifa seguramente de los portugueses, que la ponen en español, y dice que Felipe II dijo: vaya en buena hora, que si venciere, buen yerno tendremos, y si fuera vencido, buen reino nos vendrá. Gracias. Muchas gracias.